Iba a decir que es un gran gozo para mí veros el rostro presencialmente, después de los jueves que nos hemos visto en el Zoom. Pero en la oscuridad casi no veo los rostros de todas maneras, pero daos por saludados y abrazados afectuosamente. Y si el jueves queréis conectaros, nos veremos y nos saludaremos en el Zoom también. Hoy nos toca mirar la segunda mitad del capítulo 2 de Efesios. Así que antes que nada vamos a leer el texto, pero leyéndolo, hagámonos una pregunta. Hemos estado cantando acerca de cómo la sangre derramada de Jesús en la cruz me ha salvado a mí. Y a través de ella yo llego a ser un hijo de Dios. Pero el derramamiento de la sangre de Jesús tiene muchas consecuencias. Mi salvación personal es una, pero vamos a fijarnos en esta lectura en otra, a ver si somos capaces de verla. Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar a Dios, con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este texto se divide claramente en tres partes. En primer lugar, versículos 11 y 12, Pablo habla de lo que éramos antes de nuestra conversión. En la segunda parte, versículos 13 a 18, Pablo habla de lo que Cristo ha hecho por nosotros para cambiar esta situación de lo que éramos antes de la conversión.
Y en tercer lugar, en los versículos 19 a 22, Pablo declara lo que ahora somos en Cristo. Así que primero nuestro pasado, en medio la obra de Cristo, y en tercer lugar lo que ahora somos en Cristo. Pero Pablo no está enfocando este esquema en términos generales, sino desde un punto de vista muy concreto. Las relaciones entre judíos y gentiles. Esto nos tiene bastante sin cuidado, supongo. Vosotros alguna vez habéis perdido el sueño pensando en tu relación con los judíos. Bueno, si hay alguien así, que hable conmigo después, pero creo que no. Creo que mayormente este no es un problema que nos afecte mucho a nosotros. Hay otras cuestiones que sí. Esto lo veremos al final. Pero volviendo a las tres partes de nuestro texto, podemos decir que antes de la conversión existía una situación de enemistad y de exclusión entre nosotros y los judíos. O al menos entre los creyentes gentiles de Éfeso y los judíos. En medio, en la sección central, Pablo habla de la obra pacificadora de la cruz, de cómo Cristo, derramando su sangre, logró sanar estas heridas que existían en las relaciones entre personas. Y en la última parte, él habla de que ahora conocemos unidad y comunión los unos con los otros. Vale, empecemos al principio. Pablo está escribiendo a gentiles. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles. Es muy importante al estudiar esta epístola entender a quién está hablando Pablo en cada momento. Por ejemplo, al principio de este capítulo, Pablo dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y luego sigue hablando en el versículo 2 acerca de lo que significaba esto de vivir muertos, vivientes. Y en el versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros. Ha estado hablando de vosotros los gentiles, ahora habla de todos nosotros, entendiendo los judíos además de los gentiles. Y lo que Pablo está diciendo en estos primeros versículos del capítulo es que los gentiles sufrimos enormemente a causa del mundo y el diablo. Los judíos no. Pues también, pero no tanto. Porque ellos están viviendo en una sociedad protegida hasta cierto punto, protegida de influencias del mundo, protegida de influencias directas del diablo,
por la ley de Dios y los privilegios espirituales de los judíos. Pero los judíos no están libres del tercer enemigo: el mundo, el diablo y la carne. Todos nosotros tenemos un elemento traidor dentro de nosotros, una quinta columna. ¿Sabéis lo que es una quinta columna? Los antiguos de San Boi tendrían que saberlo, porque me parece que he explicado más de una vez lo que es una quinta columna. Y es una vergüenza que un guiri tenga que explicaros vuestra propia historia. Cuando el generalísimo y sus fuerzas estaban sitiando la ciudad de Madrid y parecía obvio que la ciudad iba a caer en manos de Franco, un periodista preguntó, no sé si fue a Franco o a otro de sus generales, ¿con qué columna estáis confiando para la conquista de Madrid? Y había 4 columnas de ejército rodeando la ciudad. Y el general contestó, ninguno de estos. Dependemos de la quinta columna que ya está en la ciudad. O sea, los derechistas que ya vivían en la ciudad y que se unirían al ejército de Franco en el momento de la caída. Así que una quinta columna significa un elemento traidor que hay dentro de nosotros. Nuestra carne es este elemento traidor. Si no fuera por nuestra carne, ni el diablo ni el mundo tendrían influencia en nosotros. Pero hay algo que responde a las invitaciones de la carne y del diablo. Así que al principio del capítulo, Pablo ha distinguido entre gentiles y judíos, diciendo que los gentiles lo tenemos muy mal, porque todos somos personas zarandeadas por estos 3 enemigos: el mundo, el diablo y la carne. Mientras que en el caso de los judíos, ellos tampoco se escapaban. Porque ellos, aunque la influencia del mundo y la carne fuera menos en ellos, sin embargo, ¿lo he dicho bien? Aunque la influencia del mundo y el diablo fuera menos en ellos, sin embargo, la carne los traiciona. Bueno, esto era un inciso. Ahora volvamos a nuestro texto. Pablo está escribiendo a los gentiles diciendo cuál era su estado antes de la obra de Cristo, antes de su propia conversión. En primer lugar, versículo 11, eran despreciados por el pueblo de Dios. Los judíos los miraban llamándoles despectivamente incircuncisión, porque no habían sido circuncidados conforme a la ley de Moisés. Entonces era inicialmente una buena manera de distinguir entre judíos y gentiles, diciendo los judíos son los circuncidados, los gentiles los incircuncidados. Pero este término llegó a ser una expresión de desprecio hacia los gentiles. Incircuncidados. ¿Vale? Esto antes de nuestra conversión. Notemos lo que dice Pablo.
llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. La llamada circuncisión. Casi Pablo está diciendo que aunque los judíos varones habían sido circuncidados físicamente, esta circuncisión no era la que contaba. Entonces, ¿cuál es la circuncisión que vale? Bueno, habéis estado cantando acerca de ella, aunque no con estas palabras. Vamos a ver lo que dice Pablo en Colosenses, en precisamente el mismo texto. Estamos en Efesios 2:11 y en Colosenses 2:11 dice Pablo: en Cristo también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, no de la carne, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Pablo está diciendo que la verdadera circuncisión no es cuestión de cortar un poco de carne, es cuestión de renunciar totalmente a toda forma de carnalidad. Y cuando te convertiste a Cristo, esto es lo que confesaste, esto es lo que quisiste. A lo mejor con el paso del tiempo, la carne ha vuelto a levantar cabeza y tienes una lucha constante contra ella. Pero es esta renuncia a la carne la que cuenta, dice Pablo en Colosenses. Y por eso él habla un poco sarcásticamente acerca de la circuncisión de los judíos en nuestra epístola. Así que en primer lugar, los gentiles eran despreciados por los judíos. En segundo lugar, versículo 12, los gentiles carecían de una serie de bendiciones que disfrutaban los judíos. De hecho, él nombra 5 cosas. No tenían ninguna esperanza mesiánica. Nuestra esperanza como creyentes es que Cristo pronto volverá y estaremos para siempre con el Señor. La esperanza de los judíos antes de la primera venida de Cristo era su primera venida, que Él va a venir a solucionar las cosas y traernos salvación. Ellos tenían esa esperanza, los gentiles no. Los gentiles mayormente ni sabían acerca de esta esperanza de los judíos. Algunos, por ejemplo, algunos judíos que vivían en Persia habían extendido la esperanza mesiánica entre los gentiles, pero por lo demás, todo el mundo sin esperanza mesiánica. En segundo lugar, los gentiles estaban muy lejos de ser ciudadanos del pueblo de Dios. No pertenecían a Israel. En tercer lugar, no estaban incluidos en el pacto con Dios, con sus gloriosas promesas de cara al futuro. En cuarto lugar, estaban sin esperanza. Bueno, esto casi es volver a lo que decíamos acerca de la esperanza mesiánica, pero ahora es absoluto. Estaban sin esperanza alguna. ¿Qué esperanza tienen tus vecinos?
Algunos están confiando en la reencarnación. Otros tienen una noción muy nebulosa acerca de un ser supremo que seguramente nos tratará bien. Pero una esperanza definida, concreta, la gente no la tiene. Por ahí muchas veces podemos entrar con la buena noticia del Evangelio, precisamente porque la gente no tiene esperanza. Y para la mayoría, la muerte es el final de todo. Yo que soy viejecito, puedo acordarme del entierro de la pasionaria. Vosotros mayormente ni sabéis quién era la pasionaria. Los de mi quinta sí que lo saben. Una mujer militante en el Partido Comunista que hizo cosas destacables en tiempos de la Guerra Civil. Ella fue enterrada y yo flipé con algunos de los comentarios en este entierro de ateos, pero todos ellos deseando que la pasionaria ahora hubiese pasado a su merecido descanso. Yo pensé, ¿merecido descanso? ¿Qué va? Si vosotros tenéis razón, ella no es consciente de su existencia ahora. Ha dejado de existir. ¿Esto no es lo que creéis? Entonces, ¿por qué lo disfrazáis con palabras bonitas como merecido descanso? Sin esperanza. Sin esperanza porque estabais sin Dios. Y esto es lo más fuerte de todo. Tenían muchos dioses, invenciones suyas, pero no conocían al Dios verdadero, no conocían al Creador, no conocían al juez delante del cual todo el mundo tiene que dar cuentas. Así que esta es la condición de los gentiles antes de la obra de Cristo. Despreciados por los judíos, por el pueblo de Dios, y sin ninguna de las ventajas espirituales que tenían los judíos. Pero pasamos al pasaje central, versículos 13 a 18. Y aquí el gran énfasis es que aquellos que estabais antes lejos, alejados, distantes, fuera de las promesas del pacto, ahora por medio de la obra de Cristo os habéis sido hechos cercanos. Pertenecéis al pueblo de Dios si habéis creído en Cristo, como resultado de su obra en la cruz. Y notemos el énfasis sobre la sangre de Jesús, porque la pregunta que planteé al principio fue, ¿qué dice este texto acerca de los beneficios de la sangre? Si es cierto, si tú has creído en el Señor Jesucristo, entonces ante los ojos de Dios tú estás cubierto por la sangre de Jesús. Tú has sido lavado en la sangre de Jesús. Su muerte en la cruz es el medio por el cual Dios puede perdonarte
declararte inocente aunque seas muy culpable, porque Jesús ya ha pagado tu deuda por su sangre. Esto es cierto, pero Pablo ahora está diciendo otra cosa. Hemos sido hechos cercanos por la sangre. Antes estábamos excluidos, ahora estamos incluidos gracias a la sangre. En el versículo 14, Pablo habla de la pared intermedia de separación. No estaba hablando solo figuradamente de el abismo de separación que existía entre judíos y gentiles antes de la obra de Cristo. Está hablando de algo muy concreto. Sabréis que en el templo de Jerusalén había una serie de patios. El templo mismo era un lugar prohibido. Al lugar santo, la primera parte del templo, solo tenían acceso los sacerdotes. Al lugar santísimo solo tuvo acceso el sumo sacerdote, y esto una vez al año. Pero todos los judíos de a pie no podían entrar ni en el lugar santo ni en el lugar santísimo. Los varones judíos tenían acceso a lo que se llamaba el patio de Israel. Luego había otro patio que se llamaba el patio de las mujeres, sorprendentemente porque las mujeres tenían acceso hasta aquí. Y luego había el patio de los gentiles, el patio más grande que rodeaba todo el recinto. Los gentiles tenían acceso hasta ahí. Pero a partir de este patio externo había letreros que decían: si algún gentil traspasa los límites de esta señal, solo tendrá que acusarse a sí mismo por su muerte. Es una manera elegante de decir que será matado al instante. Había una pared de separación. Los gentiles no podían extralimitarse y pasar este límite. Y Pablo está diciendo que Cristo en la cruz derribó esta separación. Ahora hay plena libertad, y plena libertad para judíos además de gentiles, a la mismísima presencia de Dios. Aquí tenemos que saltar a Hebreos capítulo 10, versículo 22, que nos habla de el nuevo camino vivo que Cristo ha abierto a la presencia de Dios por medio de su sangre derramada. Hay acceso y pleno acceso tanto a judíos como a gentiles que creen en el Señor Jesucristo. Ahora hay plena igualdad de condición. Porque todo el propósito de la cruz fue lograr una salvación para judíos y para gentiles que significara la unidad de este pueblo en su acceso a la presencia de Dios. En el versículo 15, Pablo dice que la ley de ordenanzas
creaba separación. Los judíos creían que eran aceptables ante Dios o no, conforme a su propia capacidad de guardar la ley de Moisés, con todas sus ordenanzas y todos sus preceptos. En realidad, como dice en varios lugares el Nuevo Testamento, nadie es capaz de hacer esto, de guardar todas las ordenanzas de la ley. Todos, entonces, por definición, hemos fracasado. Los judíos, además de los gentiles. Pero Cristo en la cruz abolió la ley. Y ahora espero que todos están diciendo, un momento, ¿qué quieres decir? Jesús abrió un nuevo camino. Y la ley quedó abolida, no como reflejo de la voluntad de Dios, sino como manera de llegar a Dios, camino de la salvación. Nadie puede salvarse guardando la ley de Dios. Todos hemos fracasado. Pero el camino a Dios ahora no pasa por la ley. Antes la ley era el factor supremo de la diferencia entre judío y gentil. El judío, que más que menos, intentaba guardar la ley, conocía la ley, le inculcaban la ley desde su infancia. El gentil no. El gentil se inventaba sus propias reglas éticas para la vida, como en nuestra sociedad de hoy. Esta era la gran diferencia y el factor de separación entre judíos y gentiles, la ley. Pero Cristo en la cruz abolió la ley como medio de salvación, camino de salvación, y por tanto abolió la enemistad entre judíos y gentiles, porque ahora delante de la obra de Cristo todos estamos en igualdad de condiciones. En estos versículos centrales de nuestro texto hay diferentes frases que indican lo negativo de la obra de Cristo. Abolió las enemistades, mató la enemistad, derribó la pared intermedia. Y luego hay una serie de frases positivas. De ambos pueblos hizo uno, un solo y nuevo hombre, reconciliar en un solo cuerpo. Bueno, todas estas frases dan mucho de sí y podríamos estar aquí mucho tiempo comentándolas. Pero luego en los versículos 17, al final de ese pasaje central, Pablo indica que estas buenas nuevas de la cruz de Cristo, que han acabado con esta separación entre judíos y gentiles, ahora ha sido anunciado, proclamado por el Evangelio. Y el Evangelio que los apóstoles predicaban era el mismo Evangelio para judíos como para gentiles. En tiempos de su vida terrenal, el Señor Jesús daba prioridad a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como él mismo decía. Pero recordaréis que al final de su vida, antes de ascender al cielo, él comisionó a los apóstoles
y los envió al mundo entero, empezando ciertamente en Jerusalén y Judea, luego a los samaritanos y luego a los confines del mundo. Así que el Evangelio es un mensaje para todos. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Y luego en el versículo 18 enfatiza que el camino a Dios, la manera de acercarnos a Dios, es igual para todos. Porque por medio de Cristo, los unos, los judíos, y los otros, los gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que, y entonces llegamos a la última parte del texto, ¿cuáles son las consecuencias para nosotros hoy en día? Bueno, ni estamos excluidos, ni estamos alejados, hemos sido hechos cercanos. Y Pablo en el versículo 19 utiliza la ilustración entrañable de una familia. Bueno, es una ilustración en principio entrañable. Si tú procedes de una familia disfuncional, tienes muy mala relación con tus hermanos, quizás esta ilustración no te valga demasiado, pero es de esperar que la familia signifique para nosotros intimidad, aceptación, amor. El final de todo tipo de rechazo, de exclusión, de alejamiento. Dios tiene una sola familia, en la cual se incorporan todos los creyentes, ya sean judíos o gentiles. Hermanos, vivimos a 2000 años de esto y por lo tanto nos resulta muy difícil comprender el impacto que estas palabras escritas por fariseo de fariseos tiene que haber tenido en los creyentes gentiles que tendían a verse como ciudadanos de segunda categoría en la ciudad de Dios. Y Pablo está diciendo, no, tenéis pleno derecho, os habéis sido incorporados en la misma familia de Dios. Dios es nuestro Padre Celestial y si tú has sido lavado por la sangre de Jesús y yo he sido lavado por la sangre de Jesús, somos hermanos en esta misma familia. No importa tu etnia, tu procedencia, tu nación, tu lengua. Lo importante es la obra de Cristo en la cruz, aplicada a tu vida. Y si esta aplicación es cierta, entonces formas parte de la familia de Dios. En el versículo 20 hasta el final, el apóstol cambia de ilustración. Ya no habla de familia, sino del edificio. En las lenguas antiguas, sin embargo, no hay gran diferencia, porque la casa de alguien puede ser su familia o puede ser el edificio donde vive. Así que para la mentalidad de antaño era muy fácil la transición entre familia y edificio. Desde el principio, el deseo de Dios siempre ha sido el de tener una casa, la casa de Dios.
Durante el Éxodo, esta casa fue el tabernáculo y las 12 tribus de Israel ubicadas alrededor del tabernáculo. Cuando los judíos llegaron a Tierra Santa, la casa de Dios era el templo y los judíos viviendo en diferentes territorios alrededor de Jerusalén. Pero la gran diferencia es que ahora Dios no solamente toma su residencia en medio de su pueblo, sino en su pueblo. Versículo 22. Sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios por su Espíritu mora en ti. Dios por su Espíritu mora en mí. Y el conjunto de todos los que conocen la presencia del Espíritu de Dios es la casa de Dios. La casa de Dios no es esto. La casa de Dios sois vosotros. Por lo tanto, nosotros no tenemos que subir a Jerusalén para visitar a Dios. Ya estamos en el templo porque somos el templo. Cada creyente es una piedra viva insertada en el templo de Dios que está en vías de construcción, con Jesús mismo como Señor de la edificación, como arquitecto y maestro de obras. Y el templo va elevándose desde tiempos de Pentecostés. Pablo es explícito aquí, dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que empezamos con Cristo como piedra angular del edificio. Los profetas de la primera generación y los apóstoles juntamente forman el cimiento, el fundamento del edificio. Y sobre este fundamento, cada generación de creyentes es como una nueva hilera de piedras colocadas en el edificio, y os daréis cuenta de que ya en el siglo XXI el edificio es casi un rascacielos, así que suponemos que no tardará el Señor mismo en acabar la obra, y esta obra se acaba cuando Él mismo aparezca, porque Él es la última piedra del edificio. Él es la piedra angular, pero también la piedra principal. Y para los antiguos, la piedra principal no es la angular, es la última piedra que, colocada en su lugar, sujeta toda la estructura de las bóvedas del tejado. Así que cuando Jesús vuelva, el edificio será completo. Bien, conclusiones. ¿Por qué dedica Pablo este texto en su epístola a los Efesios en este momento? Yo no sé qué problemas podría haber habido en la congregación de Éfeso. Pero en el capítulo 4
Versículo 3, él habla de la necesidad de estar solícitos por guardar la unidad del Espíritu. Hemos estado hablando de la unidad del Espíritu, la unidad que es posible gracias al derramamiento de la sangre de Jesús. Y en el capítulo 4, Pablo va a decir, mucho cuidado, porque el enemigo tiene mucho interés en fragmentar vuestra unidad, en disolverla, en estropearla definitivamente. Y vosotros mismos sois responsables de que esto no ocurra. Dije al principio que este texto parece no tener mucho interés para nosotros porque nosotros no tenemos problemas, somos mayormente gentiles, pero no tenemos problemas con los judíos. Pero sigue habiendo amenazas a la unidad de la Iglesia en cuanto a ciertas cosas sociopolíticas. Aquí hay catalanes, hay castellanos, toda la cuestión catalana podría causar división en la unidad del cuerpo de Cristo. Aquí hay españolitos, hay guiris, hay latinos. Estas procedencias podrían causar conflictos. Hay que ver lo que los españoles nos hicisteis en Latinoamérica. Nos robasteis todo el oro. Y otros temas similares. No sé si hay gitanos aquí. Hay bastantes payos. Pero esto también podría llegar a ser motivo de tensión en el cuerpo de Cristo. Así que la tensión gentil-judío quizás no nos afecte, pero estas otras cuestiones sí. Y debemos tener mucho cuidado para no permitir que estas consideraciones nacionales, étnicas, de idioma, etc., causen problemas para nuestra unidad. A la unidad hemos sido llamados. La unidad ha sido forjada por Cristo en la cruz y está aplicado a nosotros ahora por su Espíritu. Y ay de nosotros si hacemos daño a esta unidad. Esto es adelantarnos un poco al capítulo 4, pero creo que es la moraleja que necesitamos sacar. Señor, pedimos que nos ayudes a entender este pasaje en su contexto inicial, pero también en el contexto de nuestros días. Pedimos que el amor fraternal entre nosotros crezca y no se dañe a través de torpezas humanas, inclinaciones nacionales o políticas. Protégenos de nuestra carnalidad, pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.